Bueno, aquí un poco nervioso por esta transmisión que vamos a hacer en vivo para la iglesia Palabras de Vida en Coapa. Y al principio quiero primeramente darle gracias al Señor por esta oportunidad. Definitivamente que es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Y quiero agradecerle la confianza de nuestros pastores Andrés Rocha y su esposa Olivia, quien me han pedido que comparta una palabra con el amado pueblo del Señor. No importa en el lugar donde te encuentres, no importa el lugar o la ciudad o el país donde puedes estar viendo, ya sea en este momento o después que se grabe esta porción de la palabra de Dios. Antes de todo, quiero en principio compartir con ustedes una alabanza que le pedí a mi hijo que vive en Venezuela y él está con la responsabilidad en su iglesia, en su congregación, de llevar la dirección o la alabanza y la adoración del pueblo del Señor, que compartiera con nosotros antes de dar el inicio a la porción que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que pudiera él así tocarnos algo de su inspiración. Déjenme decirle que fue toda una odisea, que fue todo un proceso para que pudiéramos nosotros estar definitivamente pues contemplando este privilegio en este momento de la palabra de Dios. Y fue prácticamente a eso de las 4 o 5 de la mañana que finalmente compartió este material con nosotros. Vamos a escucharle. Hola, yo soy Endrick Carvajal, hijo de Henry Carvajal, y de verdad es un placer para mí poder tener este tiempo, este espacio para compartir con ustedes un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Un saludo a la iglesia de Palabras de Vida allá en México. Estoy en Venezuela y quisiera pedirte que te tomes este tiempo para reconocer la gloria de Dios, que se manifiesta de muchísimas maneras, ¿ok? Pero yo creo que la más primordial o esencial es la salvación de nuestras almas, el haber reconocido a Dios como nuestro Salvador y tener esa esperanza viva de que el día de mañana, cuando Él venga, podemos estar en su presencia en vida eterna, ¿ok? Su provisión, su cuidado día tras día. Piensa, medita en ello y dale gracias a Dios por lo que te ha permitido tener y por lo que te ha permitido pasar, ¿ok? Porque todo está bajo su control y lo importante es que si reconocemos a nuestro Señor y en su gloria, en su majestad, vamos a estar más tranquilos en cualquier situación en la que nos consigamos. Entonces, te invito a cantar esta canción. Es una canción hermosísima. Y nada, cierra tus ojos y adora al Rey de Reyes. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y
tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él. Él es principio y fin, Él es principio y fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, gracias por tu grandeza y tu soberanía sobre nuestra vida y sobre toda cosa creada, Señor. Tenemos una confianza que nos da tranquilidad y gozo, aún en medio de la circunstancia más difícil que podamos enfrentar. Sí, tenemos miedo, tenemos dudas, pero tú estás con nosotros y sabemos que tú tienes la última palabra, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar
Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Haz que brote en mí tu presencia, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú, Señor. La tienes tú. La tienes tú. Gracias, Señor, porque tú tienes la última palabra, siempre y por siempre. Ayúdanos a tener esa confianza plena en ti, de que tú estás en control de absolutamente todo. Gracias por este tiempo y permite que tu palabra, Señor, pueda ministrarnos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, de verdad, muchas gracias, Henry, por esa alabanza. Que el Señor siga bendiciendo tu ministerio en nuestro país, en Venezuela, y también si en algún momento te toca venir a México, puedas compartir con nosotros. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, principalmente lo referente a la salvación de nuestras almas. Padre, te damos gracias por ese momento cuando el Señor Jesucristo tocó nuestras vidas, habló a nuestros corazones
nos redarguyó de pecado por medio de tu Santo Espíritu a la luz de tu palabra, y nosotros pudimos aceptar por la fe esa obra redentora de Cristo. Te damos hoy, sabemos que somos tus hijos y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida en los cielos. Padre, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, tú tienes la última palabra para nuestras vidas. Tú tienes el control absoluto de nosotros, de tu pueblo y de todo lo que está pasando en este momento a nivel global. Padre, queremos encomendar en tus manos esta porción de tu palabra que queremos así leer y así comentar, de tal forma que cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontremos podamos recibir esta palabra, esta porción, sabiendo que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones. A ti queremos encomendarnos, oh Señor, dejando la honra y la gloria a tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy quiero compartir una porción que pidiéndole al Señor que me guiara sobre qué tema podía compartir con el pueblo de Dios y precisamente bajo una circunstancia que estamos viviendo a nivel global y que prácticamente nuestras vidas se han modificado desde el punto de vista de lo cotidiano y de lo que en nuestra rutina diaria nosotros veníamos haciendo. Y el Señor me mostró una porción que la he titulado Tiempos de Restauración. Y esa porción no es otra cosa que precisamente lo que aparece aquí en este sagrado libro acerca del libro de Esdras y cómo todo lo que Esdras tuvo que realizar en aquel proceso de una reconstrucción de un templo que prácticamente quedó en ruinas a través de lo que hizo Nabucodonosor en tierra de Israel. Y aquí hay muchas cosas que tocan nuestra vida y que de verdad dejan una lección para nosotros sumamente interesante sobre esto que tiene que ver con Esdras. Y hasta donde el tiempo nos los permita, mis hermanos, quisiera que fuéramos al capítulo 1 de Esdras. Vamos a ir al capítulo 1 de Esdras. Capítulo 1 de Esdras. Para que podamos leer allí, empezando todo lo que aparece en capítulo 1 y todo lo que está vinculado en este libro de Esdras. Y también Nehemías, pero hoy vamos a comentar solamente lo que tiene que ver con Esdras. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 1 y en el versículo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y este fue el decreto, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios el cual está en Jerusalén. Esto, entre paréntesis, es notorio que en ese decreto un pagano, un rey que no conocía a Dios, pero que ya había sido profetizado por él, dijera esto de manera, vamos a llamarlo así, resaltante, entre paréntesis. Él es el Dios, cuando ellos creían en muchos dioses. Y dice, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro,
bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a ir tocando varias porciones y varias citas sobre este tema de Esdras, mis queridos hermanos. Un libro que contiene 10 capítulos y que está insertado este capítulo entre profecías, entre historia, entre procesos que la nación de Israel y precisamente Judá llegó a experimentar junto con aquella tribu de Benjamín. Y lo he llamado tiempos de restauración. ¿Por qué lo he llamado tiempos de restauración? Mis hermanos, tomando en consideración esta pandemia que estamos viviendo y esto que nos ha llevado a estar en nuestras casas, en nuestros hogares, sin salir por recomendaciones de las autoridades, seamos creyentes o no seamos creyentes, así seamos de la, vamos a decir, la fe que cualquier persona puede estar profesando en cualquier lugar donde tú te encuentres. Esto quiere decir que hay momentos de crisis, pero hay momentos de crisis en los cuales nosotros, como hijos de Dios, y leíamos y estudiábamos esta semana en la palabra de Dios, que justamente cuando esa fe en el creyente se pone a prueba, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando dice fe? Y compartiendo con mis hermanos les preguntaba en la clase de fusión que tenemos en el transcurso de la semana y les preguntaba, y realmente si nosotros pudiéramos definir la palabra fe en términos sencillos, de una manera, vamos a decirlo, que con pocas palabras cualquier persona, creyente o no creyente, pudiera comprenderla, ¿cómo la definiríamos? Y entre un comentario y otro comentario entre mis hermanos, llegamos sencillamente a la siguiente conclusión. Fe no es otra cosa que creerle a Dios. Muchas veces nosotros tratamos de buscar tanta explicación acerca de este término de lo que tiene que ver con fe, y no es otra cosa que la fe es creerle a Dios. Y cuando nosotros decimos que le vamos a creer a Dios, de repente pudiera venir a mi mente la idea de que mi papá o mi mamá me está hablando y yo creo en ellos. Y si yo no tengo a mi papá o a mi mamá, ¿cómo hago para creer en ellos? Bueno, déjenme decirles algo. Este sagrado libro, la Biblia, la palabra de Dios, que ha sido preservada a pesar de las guerras, a pesar de todo lo que el hombre ha querido hacer con este sagrado libro, no ha podido eliminarlo. Y aquí está revelado en este sagrado libro la intención, la voluntad, la revelación de lo que Dios desea que tanto tú como yo sepamos y creamos. Y entonces, en el momento precisamente de la duda, en el momento precisamente de la incertidumbre, ahí es donde nosotros tenemos que apelar a buscar qué es lo que dice el libro, qué es lo que dice Dios acerca de esto. Y entonces, cuando nosotros estamos en momentos de crisis como este, que no lo podemos negar, que es una pandemia, muchas veces, y solamente voy a hacer un comentario sobre esta parte, muchas veces nos olvidamos que en el pasado ya han acontecido pandemias y que prácticamente han diezmado a la población mundial. Basta que nos venga a nuestra memoria, y si somos a lo mejor un poco chicos, a lo mejor lo hemos leído en algún documento, en algún reportaje, cómo el sarampión llegó a, vamos a decir, diezmar a casi 200 millones de personas a nivel mundial. El sarampión, del cual hoy nosotros nos reímos, y a veces cuando tenemos nuestros hijos pequeños y sabemos acerca de lo que va a pasar con el sarampión, no te preocupes, ya estamos con calma. ¿Y qué pudiéramos decir de la viruela, por ejemplo? Mira, los anales de la historia registran que la viruela llegó
a diezmar, o no a diezmar, prácticamente a matar o hacer morir a casi 300 millones de gente a nivel mundial. Y hoy día, tanto el sarampión como la viruela prácticamente están desaparecidas. Ya hay vacunas, ya hay una cantidad de cosas que controlan precisamente ese tipo de pandemia ocasionada por virus o bacteria. Y te pudiera mencionar para no alargar el tema, pero solo quiero es hacer la conexión entre lo que nosotros estamos viendo como algo trágico, como algo doloroso, como algo temeroso de lo que estamos viviendo en este momento, conectándolo precisamente con la historia, con lo que dice la palabra de Dios, para que entendamos que Dios tiene control de todo. Mira, se dice que los españoles llegaron a tener lo que se conoce como la gripe española y llegó a morir una mortandad. Y se habla también de la peste negra y hubo una mortandad. Y hoy en día conocemos lo que está pasando con el VIH. El SIDA que nosotros conocemos ha llevado prácticamente a más de 35 millones de personas muertas por este tipo de virus. Pero bueno, ¿cuál es la conexión entre eso que estamos mencionando, entre la fe y en los tiempos de restauración? Muy interesante, mis queridos hermanos, y muy interesante, mis queridos amigos, si llegaste a conectarte a través de esta transmisión y la estás viendo ahorita o posteriormente la puedas ver. Mira, voy a crear un contexto para que podamos comprender lo que precisamente Esdras llegó a vivir. Mira, en los momentos gloriosos cuando la nación de Israel estaba en su pleno apogeo, vamos a llamarlo así, cuando había un gobierno bajo el tutelaje de Salomón, que fue uno de los reyes más importantes, que trajo consigo paz, que ya no hubo guerra durante 40 años, y que durante ese periodo, este hombre, Salomón, muchos lo conocen como el sabio, pero era un rey. Y este rey, durante ese proceso, llegó a construir un templo, una casa para Dios. Porque la nación de Israel, todo el tiempo que había estado peregrinando a través de tabernáculos, de tiendas, y que tenían que desarmarlas y volverlas a montar, aquel hombre sintió en su corazón, juntamente con su padre David, el deseo de tener un templo, una casa, donde morara la presencia del Dios eterno. Y aquel hombre construyó aquel templo de una majestuosidad impresionante, impresionante. Y aquel templo era motivo de que el resto de las naciones del mundo llegaran a verle y llegaran a contemplarle y fuera referencia y fuera así de quedarse, ¡wow! ¡Qué hermosura! Bueno, aquella nación gloriosa, aquella nación, aquel pueblo que tenía aquel templo construido por Salomón, llegó a desviarse, llegó a envanecerse, llegó a que la soberbia llegara a tocar su corazón y empezaron a dejar de lado todo lo que Dios les había dicho que hicieran. Y justamente ya el Señor, previendo esto en el corazón de su pueblo y viendo la rebeldía de los otros gobernantes, llegó el momento cuando uno de ellos, que se había desviado tremendamente, llamado Jeroboam, porque no quiso, junto con aquel otro llamado Roboam, que dividieron aquel reino entre 10 naciones, 10 tribus y 2 tribus, y empezaron a hacer lo malo. Llegó el momento en que Dios castigó a este pueblo y levantó a un hombre llamado Nabucodonosor. Invade la tierra y al invadir la tierra arrasan con todo. Arrasan con todo. Y no solamente eso, aquel templo glorioso que había sido algo majestuoso, lleno de oro, de hermosura, en todos los aspectos, en cada una de sus habitaciones, lo convirtieron en ceniza, en ruina, en miseria, algo así totalmente destrozado. La nación
es llevada en cautiverio, perdón, a Babilonia. Y ahí pasaron varias generaciones, varios tiempos. Pero llegó el momento que justamente aquel hombre, así muere Nabucodonosor, que conocemos la historia. Y aquel hombre, Nabucodonosor, ¿qué pasó con él? Dice la palabra de Dios que la soberbia fue tan alta, tan grande, que él se enseñoreó, él estuvo por encima de lo que Dios le había pedido de que hiciera con la nación de Israel, que sencillamente fue ese instrumento para disciplinarla. Aquel hombre se ensañó contra el pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que terminó pasando, mis queridos amigos y mis queridos hermanos? Mira, aquel hombre, dice la palabra de Dios, que Dios lo puso a comer hierba como una bestia del campo. Y aquel hombre se olvidó de todo lo que Dios le había dicho. Toda aquella gloria desapareció y aquel hombre es quitado. Y algo más le voy a decir. Ya había sido profetizado por el profeta Jeremías que no más de 70 años iba a estar el pueblo allí con Nabucodonosor, en tierra de caldeos, en tierra de paganos. 70 años duró aquella elección. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero que precisamente nosotros lo entendamos. Dios tiene control. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de todo lo que Él ha profetizado acerca de nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 1 de Esdras, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios tiene control no solamente de su pueblo, tiene también control de aquel pueblo que no le conoce. También tiene control de aquellos que desobedecen. También tiene control sobre ti, amigo, si me estás escuchando en cualquier parte del mundo donde tú puedas ver este video. Mira, dice la palabra de Dios, despertó Dios el espíritu de Ciro, aquel gobernante rey de Persia. Y así como despertó el espíritu de Ciro, dice en el versículo 5, entonces se levantaron los hijos de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Podemos estar dormidos, podemos nuestro deseo de buscar de Dios puede estar dormido, pero Dios, no importa la circunstancia, no importa, Dios tiene el poder, la capacidad, la soberanía de poder tocar el espíritu del hombre y despertarlo. Unos para salvación y otros para restauración y otros para edificación y crecimiento dentro de ese cuerpo que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bueno, estos dos acontecimientos pasaron y dice la palabra de Dios que dentro de este proceso había uno para edificar la casa de Jehová. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver edificar el templo en los días de Jeremías por aquel hombre llamado Zorobabel, que ahorita vamos a tocar el tema acerca de él, con lo que está viviendo hoy la iglesia? Mire, yo estoy sorprendido que hoy estoy predicando desde una de las salas de nuestra casa, a través de una cámara, a través de un micrófono, en donde las personas aparentemente nadie me está viendo, porque prácticamente la única persona que está acompañándome en este lugar es mi esposa, que me está dando apoyo para poder hacer esta transmisión. Sin embargo, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de salir a la calle y hablar del evangelio a muchas almas cara a cara, sintiendo el calor, transmitiendo de corazón a corazón aquel mensaje glorioso del evangelio? ¿Cuántas veces he estado en casa
y en la congregación que se está llevando a cabo un servicio de alabanza, de adoración, de predicación o cualquier otro tipo de servicio que busque alabar y glorificar el nombre de Dios, yo no he estado presente. Simple y llanamente porque pongo como pretexto o como justificación mi trabajo, el cansancio, la distancia, y pare usted de contar la cantidad de pretextos y de argumentos que probablemente con razón los estemos argumentando para justificar la no presencia mía en ese servicio. Y entonces, como esto tiene que ver con edificar la casa de adoración, de hacerla otra vez de adorno, wow, esto llegó a tocar mi corazón porque cuántas veces me llegué a quedar en casa sin asistir a una reunión presencial. ¿Cuántas veces fui invitado por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, por algún amigo a asistir a escuchar la palabra de Dios? Y entonces volvía a argumentar y volvía a expresar algún tipo de pretexto y no me hice presente. Bueno, queridos amigos, querido hermano y querido pueblo del Señor, mira, me viene a mi mente la porción cuando el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén con sus discípulos y aquellos estaban temerosos porque podían tomarle preso y así crucificar al Señor o darle muerte. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor de manera profética, en cumplimiento de la palabra de Dios, Él entra a Jerusalén montado en un pollino. Y dice que cuando llegó a aquel lugar había una cantidad de personas de lado y lado, había una multitud que le aclamaba, que decía, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y repetían aquellas palabras de victoria, de cántico, de alabanza y de adoración. Y como siempre el corazón del hombre mezquino, aquellos judíos que precisamente debían de conocer acerca de Dios y aquellos paganos que no conocían de Dios, llegaron a expresar, cállense, cállense, cállense. Y entonces el Señor, de una manera clara, precisa, con una autoridad como solamente Él la podía tener, porque representaba y era el mismo Dios encarnado, Él dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Queridos amigos, queridos hermanos, mira, Dios se va a valer de alguna forma para hacerte entender, en principio a ti, si no eres salvo, que tienes necesidad de buscar de Dios, que tienes que buscar de ese Dios eterno y poder comprender de que hay un mediador entre Dios y los hombres llamado Jesucristo hombre. Y llegar a entender que ese sacrificio que lo hizo el Señor en la cruz, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y vas a tener que comprender que Dios va a utilizar los medios y las maneras y las distintas formas de hacerte llegar este mensaje glorioso para una restauración de tu vida. Si eres una persona que no eres salva. Y principalmente quiero dirigirme a aquellos que son o que tienen parientes creyentes, cristianos, que han conocido la palabra de Dios, que desde niño han estado escuchando sobre el mensaje del evangelio y han estado huyéndole a ese Dios eterno, como lo ha hecho Jonás, que salió en huidas. Pero mira, y si tú no tienes a nadie que ha conocido la palabra de Dios y que no conoces a nadie que te haya invitado para que tú puedas venir a escuchar esta palabra y este mensaje, también el mensaje es para ti, porque Dios quiere que ese mensaje llegue a tus oídos. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que eres un pecador y como pecador tus pecados te condenan.
corres riesgo de una perdición eterna, pero que hay un sacrificio, cuyo sacrificio lo hizo el Señor en la cruz para salvarte, para darte vida eterna. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Abrir tu corazón, abrir tu corazón. Y muchas veces, cuando estamos en crisis, cuando estamos en aflicción, cuando estamos con temor y temblor a nuestro alrededor, el corazón se quebranta. Y cuando el corazón se quebranta, el corazón se ablanda. Y precisamente ahora es tiempo para que tú puedas buscar de Dios. Ahí donde estás escuchando este mensaje. Si eres pariente, familia, hijo de padres convertidos a Cristo. Y para nosotros, mis queridos hermanos, momento de restauración, para que podamos entender lo que vale el podernos congregar en el nombre del Señor Jesús, en un lugar, en un techo, en una casa, pero juntos, como piedras vivas, juntos, como un solo cuerpo que puede adorar y alabar a ese Dios eterno. Que nosotros podamos valorar ese momento de reunión cuando nosotros estamos reunidos como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, glorificando el nombre de ese Dios eterno. Eso era lo que estaba pasando en este momento. Habían pasado muchos años. La tierra de Jerusalén estaba devastada. No había habitante en aquel lugar. Los judíos se habían dispersado, estaban en Babilonia. Ya algunos de ellos habían echado raíces, ya algunos de ellos habían tenido familia, y esos hijos crecieron en medio de aquel lugar de Babilonia. Y mira lo interesante de todo esto. Dios, a través de su Santo Espíritu, toca primero la cabeza. Me dio mucho gusto en estos días cuando vi las declaraciones de varios presidentes de distintos países haciendo referencia a todo lo que está pasando y cómo desearon en su corazón quebrantar su corazón y entender de solicitar una súplica a ese Dios eterno. Qué agradable es entender y ver a un mandatario reconocer al Dios eterno y al Dios soberano. Mira, mi hermano, mi amigo, que me escuchas a través de estos medios electrónicos, digitales y de plataformas, vamos a llamarlos así, masivas. En los días de Esdras, el pueblo estaba totalmente disperso. Y Dios primero tocó al que tenía la autoridad, al que podía convocar, al que podía decidir, era el rey. Luego, el rey por sí solo no podía hacerlo. Tocó los corazones de aquellos que estaban, desde los sacerdotes, levitas, porteros, cantores y todos los sirvientes de que habían trabajado en el templo, también les tocó, según lo que aparece aquí en capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 de esta porción. Y entonces, ¿sabe lo que ocurrió? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 que Dios tocó el corazón de un hombre que se llama Zorobabel. Era un príncipe de la misma descendencia sacerdotal. Y ahí se le encomienda a este hombre que tome las riendas, tome la batuta y que él salga con un grupo que regresaban de aquel lugar de donde ellos estaban así expatriados, que estaban viviendo mal algunos, otros estaban viviendo de manera esplendorosa, y entonces toma la decisión de salir. Y así sale Zorobabel. Y llegan de nuevo con un grupo, aproximadamente eran como 50,000 personas. No tengo ahorita el detalle, pero más o menos hablamos de una multitud, ahora regresan prácticamente 50,000. ¿Y por qué 50,000? Solamente como detalle para que podamos comprender la palabra de Dios. Porque solamente estaban regresando dos tribus. Dos tribus, no eran todas. Era la tribu de Judá y era la tribu de Benjamín. Prácticamente de los menores, de donde precisamente uno venía a la descendencia del Señor. Bueno, ¿qué pasó, mis hermanos? Tengo unas notas por acá que quiero compartir con ustedes. Llega el momento en este proceso de restauración.
muy interesante. Primero, lo que quiere decir el nombre de Esdras, que me llama poderosamente la atención. ¿Qué significa este nombre, mis hermanos? Dice, Dios es ayuda. Dios es ayuda. Mira, si en este momento tú estás atravesando una situación de incertidumbre, de dudar, de sentir de que todo esto está pasando y que tú te sientes así como extremadamente abandonado, quiero que sepas y quiero que recuerdes este nombre y esta frase. Dios es ayuda. Dios es ayuda. No te va a desamparar. No. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así dice la palabra de Dios. Así que confía, confía. ¿Cómo? No lo sé. Yo no tengo la respuesta. Pero este libro me ha enseñado de que es la revelación de lo que dice la palabra de Dios. Este libro me ha enseñado que lo que ahí está escrito es para ti, es para mí, hoy, para mañana, para dentro de 10 años, y fue también en el pasado para los antiguos, de tal manera que es el mismo Dios, no varía, no hay sombra de variación en él, es el mismo Dios. Y él dice, Dios es ayuda. Dios es ayuda. Cree esa palabra, no importa la circunstancia que le esté tocando vivir o experimentar, o alguna persona o algún pariente cercano a ti que te pueda sentir con incertidumbre. Esta palabra que estamos considerando es palabra de restauración. Mira, dice aquí tres bloques. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Despertó a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, a los sirvientes del templo. Todo. ¿Y esto con qué lo relaciono, mis hermanos? Con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros y hemos sido injertados en este cuerpo. Y cada uno ha sido así colocado con un oficio, ha sido colocado con un don. Así que no tienes por qué sentirte de menos. Lo que tienes que sentirte es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Y cuando tú estás entendiendo eso, tú estás dentro de ese proceso de restauración de tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a pensar, es que yo no sirvo para nada, es que yo no hago nada en la iglesia, y es que yo no hago esto. Pídele al Señor que te ilumine, que te muestre cuál es tu ministerio, qué es lo que te corresponde hacer. Y en cada proceso, llámese de crisis o llámese de abundancia o de prosperidad, en cada proceso, cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Mira, ya sea con el vecino, ya sea con el pariente, ya sea en las circunstancias que estás viviendo, pero tienes que descubrir cuál es tu función. Porque de repente solo tu función va a ser mantenerte firme, porque otros van a estar observando tu vida, van a estar observando qué haces, cómo te comportas, cuáles son tus reacciones frente a esta adversidad, cómo la estás manejando. Y entonces tu función va a ser precisamente darle honra, darle gloria a ese Dios eterno con tu postura, aunque no hables. Probablemente a mí me toque hablar, probablemente al pastor le toque hablar, probablemente al otro le toque ofrendar, probablemente al otro le toque llevar así una cesta de comida al otro, pero tienes que descubrir y ahí empieza verdaderamente tu restauración. Y muchas veces, como pasó con este pueblo de Israel que estaba allí, no te imagines que tenían todo. No te imaginen que estaban así
Wow, tremendo. No, habían unos que estaban acomodados. Habían otros que no tenían nada. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, que tanto unos como otros se levantaron y se regresaron. Y el camino era distante. El venirse de Caldea a Jerusalén, donde no había nada, donde muchas veces hasta se habían olvidado de todo lo que habían hecho, sin embargo lo hicieron. Y me sorprende que cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron, ¿sabes qué fue? Restauraron el altar. Sí, el altar. El altar donde ofrecían sus sacrificios a Dios, donde mostraban así su adoración a Dios. Y aquel pueblo, bajo esas circunstancias, lo hicieron. Sí, mis hermanos, por eso me tocó el corazón. Momentos de restauración. Hemos pasado momentos de frialdad en nuestras vidas. Como creyentes, como personas probablemente que no conocen a Dios, nunca has tomado en cuenta a Dios. Pero creo que está llegando el momento. Creo que está llegando el momento en que abras tus ojos y que puedas decir, Dios, ¿qué debo de hacer? Como lo hizo aquel hombre que estaba allí preso en Filipo. Cuando vieron que aquellos discípulos que estaban encarcelados y viendo cómo el Espíritu de Dios movió aquella cárcel y se estremeció, aquel carcelero inmediatamente entendió, solo con un movimiento de tierra, entendió qué debo hacer para ser salvo, porque entendió que Dios le estaba dando un mensaje. Muchas veces hay personas que pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas y como que estuvieran muertos, como que si eso no es con ellos. No, amigos. No, mis hermanos. Cada cosa que acontece, cada cosa que pasa a tu alrededor, hazte la siguiente pregunta. Señor, ¿qué deseas que yo aprenda con todo esto? ¿Qué deseas, Señor, que yo pueda de verdad aprender y qué cambios voy a tomar yo en relación a esto? No podemos ser iguales. No. Mira, yo tengo 62 años de edad. Nunca había vivido una pandemia de cerca. Nunca. Todo había sido por lectura. Todo había sido por leer de historia o porque me contaban. Pero vivir una pandemia a mis 62 años, estar en casa protegiéndome, porque algo tan diminuto y pequeño puede afectar mi vida y puede afectar la vida de mi familia. Y mira cómo nos tiene así en casa. Hay que preguntarnos, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué lección tú deseas, Señor, que yo pueda sacar de todo esto? Y te aseguro que Dios en mi vida va a tocar parte de mi ser en la cual yo requiero restauración. ¿Y por qué? Porque precisamente a través de la aflicción, a través del riesgo, a través del temor a la muerte, a través de la pérdida de algún ser querido, Dios nos habla, pero con un propósito, simplemente para bendecirnos, simplemente para ayudarnos a comprender su soberanía, su control absoluto sobre todo lo que pasa en este mundo. Pregúntate, ¿qué quieres, Señor? Háblame, ¿qué quieres? Si no conoces a Dios, dile, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como preguntó aquel carcelero. Y hoy te lo voy a responder, amigo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos por la gloria de Dios. Tú, mi hermano, que escuches en casa o que puedes estar escuchando esta grabación posteriormente, pregúntate, Señor, ¿qué parte de mi vida necesito restaurar? ¿Qué parte? ¿En qué área necesito una restauración? Aquel pueblo hizo un viaje desde aquellas tierras lejanas en donde no había nada. Y créemelo, cuando empezaron,
y empezó el movimiento de querer poner los primeros cimientos de aquella construcción, de aquella casa, ¿qué crees que pasó? Inmediatamente aparecieron los adversarios y los que se oponían. Y solo para que tengas una referencia, dice la palabra de Dios que eran samaritanos, eran hombres paganos que habían estado junto a mujeres judías y habían estado en la tierra de Samaria, y era una mezcla entre lo que Dios enseñaba en su palabra acerca de la ley y entre la parte pagana, y así vivían los samaritanos. Y cuando llegaron de nuevo a aquel lugar que les correspondía, dice la palabra de Dios que aquellos quisieron frenar y pusieron obstáculos. Y hasta los líderes que estaban allí en ese proceso, entre ellos Zorobabel, dudó y dijo, ¿será cierto? ¿Será el verdadero propósito, la voluntad de Dios que esto se lleve a cabo? ¿Y sabes lo que terminó pasando, mis queridos amigos? Algo maravilloso. Y es cuando nosotros entonces aparecen dos profetas que muchas veces ni los leemos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, Ageo, y otro, Zacarías. Pero me llama poderosamente la atención el caso del profeta Ageo. Usted lo puede buscar y lo puede leer para que haga la conexión, hermanos. Y Dios puso y levantó en medio de aquella circunstancia de duda, de oposición, de resistencia, de donde se quería hacer, y levanta aquel hombre Ageo para que profetizara precisamente a Zorobabel, a Zorobabel, como sacerdote y el que estaba liderando aquella reconstrucción de aquel templo. Y entonces dice la historia y dice el proceso que cuando llegaron, arrancaron emocionados durante los 2-3 primeros años. ¿Y sabes qué pasó? Después que hubo el ataque, después que hubo así la resistencia, la construcción de aquel templo de nuevo se detuvo. Y dicen algunos historiadores que aproximadamente se detuvo por 15 años. Imagínense, hasta que llegó el profeta Ageo y profetizó a Zorobabel para que le volviera el ánimo, para que pudiera entender de que todo aquello que estaba dicho era lo correcto. Y puede pasar contigo, mi hermano, puede pasar contigo, amigo, que de repente, cuando tienes el deseo de buscar a Dios, de repente volteas y ves a alguien que aparentemente dice ser cristiano y empiezas a descubrir en él todas las facetas, vamos a llamarlas así, erróneas, oscuras, feas, para que tú entonces te puedas agarrar de eso y decir, bueno, para yo ser evangélico como tal, mejor me quedo como estoy. No, amigo, no haga eso, porque la salvación no depende de esa persona. La salvación es una obra divina que se pagó un precio muy elevado, que es el sacrificio del Hijo de Dios. Ve al modelo, ve al Hijo, ese que puede salvarte. Y tú, mi hermana, y tú, mi hermano, que estás en casa. Muchas veces cuando nosotros pasamos mucho tiempo en casa, los pensamientos empiezan a aparecer y empezamos a hacer un análisis juicioso, crítico de todo lo que está a mi alrededor. Y comienzo con mi pareja, comienzo con mis hijos, comienzo con el trabajo y probablemente termine en la iglesia. Y empiezo a ver todos los defectos porque tengo tiempo, tengo ocio, porque ahí es donde justamente el enemigo empieza a agredirnos. Y entonces, en ese momento, en lugar de nosotros poner nuestra mirada al cielo, dejamos que el corazón se llene precisamente de ese tipo de resentimiento. ¿Y qué termina pasando? Termina pasando, mis queridos hermanos, que empezamos a dudar, empezamos a desconfiar de cada uno de los que están a nuestro alrededor, sea en la iglesia, sea la pareja, sea la familia, sean los hijos, sean los compañeros. Y ahí es donde hoy quiero decirte, detente. Es tiempo de restauración. Es momento en los cuales las crisis nos llevan a pasar esos procesos para elevarnos. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, después que todo eso
acontezca, después que todo eso acontezca y que pase y que volvamos a la normalidad, ¿cómo te vas a encontrar? ¿Fortalecido? Habiendo visto la poderosa mano de Dios, hablándote, restaurándote y tomando propósitos de servicio y de trabajo para que este evangelio se pueda seguir pronunciando y seguir así proclamando al resto de las naciones, y que puedas darte cuenta de que Dios quiere utilizarte y de que Dios está en un proceso de restauración. Es solemne, mis queridos hermanos. Es solemne, mis queridos amigos. No importa la condición en que te encuentres. Hoy, momentos de crisis, momentos de aflicción, de dolor, donde en muchos hogares hay llanto por la pérdida de un pariente, porque el virus afectó a alguien de manera particular. Ahí en esa casa hay dolor, hay angustia. Probablemente tú pienses, eso es conmigo. No es contigo, porque estamos unidos. Imagínate hoy en una plena globalización. Imagínate hoy en un mundo que aparentemente, por lo que nosotros escuchamos en noticias, muy lejano de nosotros, comenzó un brote y hoy nos llegó cerquita de nuestra casa. Momentos de reflexión, momentos de restauración. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Una vez que ellos estaban allí, lo primero que hicieron fue recordar aquella fiesta de tabernáculo, aquella fiesta que se celebraba después que finalizaba la cosecha. Y hacían toda la remembranza de lo que Dios había hecho con sus vidas, personales, familiares y como pueblo. ¿Cómo vas a estar tú para esa celebración cuando regresemos a ese templo donde nosotros nos congregamos? ¿Llevaremos a alguien? ¿Recordaremos momentos gloriosos? ¿Tendremos testimonio de lo cual nosotros podemos decir, mira lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo con mi casa, cómo me proveyó, cómo me sustentó, cómo me guardó? Eso es algo maravilloso. La luz me está indicando que prácticamente estamos terminando. Y sí, hermanos, ya estamos terminando. Pero quiero que, como dice Esdras capítulo 10 y versículo 3, y con esto voy a finalizar. Dice, porque cuando nosotros hacemos momentos de restauración en nuestras vidas, dice Esdras capítulo 10 y versículo 3, una palabra que de verdad me llama poderosamente la atención. Dice aquí, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. No era fácil. Y no voy a decir que tengas que despedir a la que está al lado de tu casa. No. ¿Qué es lo que refiere a esto? Era que se habían emparentado y por esa razón no podían hacer las cosas que tenían que hacer. En aquel caso era precisamente mujeres así paganas que se habían juntado con judíos y que les estaban impidiendo poder avanzar. Hoy no será el caso de una mujer, pero tienes que preguntarte qué es aquello que te está impidiendo poder avanzar. Hoy, al finalizar, dobla tus rodillas y haz un pacto pidiéndole a Dios que te dé la fortaleza necesaria para desprenderte de aquello que realmente no te deja correr, que no te deja avanzar, que no te deja servir, que no te permite predicar el evangelio a otros para que vengan al conocimiento de la verdad. Y tú, amigo, que no eres salvo, tú que eres responsable delante de Dios, que has escuchado el mensaje del evangelio en muchas ocasiones, que hoy puedas hacer un pacto y decirle a Dios, Señor, sálvame, quiero servirte junto con mi casa. Que Dios te bendiga, que Él pueda bendecir su palabra y que cada uno de nosotros pueda ser bendecido. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a finalizar con una oración.
Padre, te damos gracias y te alabamos porque nos has permitido abrir tu palabra y escuchar y leer de tiempos de restauración, como Esdras fue levantado junto con Zorobabel y un grupo que estaban en cautiverio, y venir a la tierra de Jerusalén y restaurar la casa de oración, la casa en donde había de estar la presencia tuya, oh Dios eterno. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Permite que esta palabra toque nuestros corazones y que nos permita y nos ayude a encontrar aquello que nos obstaculiza y que nosotros podamos levantar nuestra mirada diciéndole al Dios eterno, diciéndote a ti, restaura mi vida, Señor. Restaura mi casa, que es casa de oración. Padre, y que la honra y la gloria sea para tu nombre. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Que el Señor sea contigo. Chao, chao.